Muy bien. Ellos nos escuchan, ¿no? Sí, Ha comenzado a grabarse la sesión estupendamente. Hola, buenos días. Espero que se me escuche claro. Soy Cristian Gros, de Red Andalucía Extenda. Gracias a las personas que están conectadas en red, gracias a las personas que tenemos aquí hoy en la Cámara de Comercio de Jerez, que ha sido tan amable de cedernos las instalaciones para desarrollar esta jornada sobre las claves para la búsqueda de información y oportunidades en el proceso de internacionalización. La jornada va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. Yo voy a hacer una pequeña introducción a un nuevo servicio de Extenda que está relacionado con la búsqueda de información. Y la ponencia central la va a desarrollar Tomás Guerrero, de la ITI de Algeciras, que nos va a hablar de estas claves para la búsqueda de información. Así que comenzamos. Como saben, Extenda lleva 35 años dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas a través de un catálogo de servicios muy variado que pretende ajustarse a las necesidades y características de cualquier empresa, independientemente del sector al que pertenezcan, del tamaño que tenga, de cuál sea su estrategia y sus recursos, y de cuál sea también su experiencia internacional. Si no tenemos un servicio adaptado a la necesidad de esa empresa, pues intentamos buscarlo e incorporarlo a nuestro catálogo. Servicios de información, de formación, servicios de consultoría, una amplia oferta de actividades de promoción en un buen número de mercados a través de ferias, misiones comerciales, promociones en punto de venta y cualquier otra actividad que ayude a poner en contacto la demanda y la oferta y que facilite, como digo, este camino de la internacionalización, que es un paso complicado, que naturalmente debe darse, para ampliar el ámbito de los mercados en los que estamos presentes, pero que conlleva la aplicación de recursos importantes y conlleva un importante esfuerzo de tiempo, también de recursos, y la necesidad de una planificación para poder llegar a estos mercados con unas mínimas garantías de éxito. Extenda ayuda a las empresas a hacer este camino. Dentro de las diferentes servicios que nosotros prestamos, cabe destacar los programas de consultoría que estamos prestando. Consultoría a la medida de cada empresa, son programas individuales y uno de ellos, el más reciente, es el de Extenda Inteligencia Comercial, que viene a dar respuesta a la necesidad creciente de información que tienen las empresas. Las empresas necesitan planificar, necesitan diseñar estrategias, necesitan seleccionar los mercados, necesitan seleccionar canales de comercialización, lo más adecuado, lógicamente. Necesitan también seleccionar y elegir importadores o aquellas personas que van a representar sus productos o sus servicios en el mercado que finalmente se elija, y todo esto conlleva la obligación de manejar una información solvente, actualizada, práctica, sobre todas estas cuestiones que las empresas se plantean antes de tomar la decisión de empezar a invertir recursos en la salida a otros mercados. Extenda es consciente de que esta búsqueda de información es complicada. Cabría pensar que el hecho de que tengamos Internet y que cualquier información esté al alcance de un clic, esto iba a facilitarnos. Al revés, lo ha complicado más, porque la información que está disponible es infinita y de esa información solo una pequeña parte es de valor. Entonces, Extenda sabe que eso es así, que las empresas pueden perder mucho tiempo y cometer errores en el análisis de esa información, y procura apoyar en este sentido, bueno, pues con un programa nuevo que se llama Extenda Inteligencia Comercial, que lo que pretende es identificar, analizar y marcar el rumbo que tienes que tomar en el camino de la internacionalización. Vamos a ir directamente. ¿Qué aporta el programa de inteligencia comercial? Básicamente información para estudiar el riesgo de impago de tus clientes, para identificar importadores en tus mercados que puedan interesarse por tu producto, y sobre todo también analizar las operaciones que tus competidores internacionales están haciendo y han realizado en los últimos tiempos. Así que aporta información en estos tres ámbitos: el riesgo, la solvencia de tus clientes o tus potenciales clientes, una lista de importadores que puedan estar interesados en tus productos, y también analizar las operaciones de tus competidores internacionales. Esto sí que es importante aquí matizar
que en ningún caso el programa de inteligencia comercial aporta información sobre competidores andaluces o españoles, solamente sobre los competidores que en aquel mercado pueden estar compitiendo contigo. Y estas informaciones son las que le permiten a la empresa extraer las conclusiones que necesitan antes de dar el siguiente paso en este proceso de internacionalización. El primer apartado, que es la clasificación de riesgo. Lo que el programa hace es ayudar a conocer la solvencia de los clientes internacionales a través de una serie de informes que se extraen de la base de datos de Informa o de Dun & Bradstreet. Para la clasificación de riesgo, lo único que tienes que indicar, lo único que la empresa tiene que aportar a Extenda es el nombre de su cliente, el país y la dirección, o bien un código, que es el código TUNST, y Extenda hará el trabajo que tiene para ofrecer esta información que necesitas. Para la identificación de importadores que puedan estar interesados en el producto, Extenda lo que hace es aportar información actualizada e histórica sobre los listados de importadores que están disponibles en ese país y que puede la empresa dirigirse a ellos para acercar sus productos. Y analiza las operaciones comerciales realizadas por esos importadores en los últimos años. Para la identificación de importadores, la empresa lo único que tiene que facilitar a Extenda es un código arancelario de 6 dígitos y puede elegir hasta un máximo de 5 países en cada solicitud. Quiere decir, por cada solicitud, que luego veremos cuánto cuesta cada solicitud y las condiciones que hay que cumplir, la empresa que solicita tiene derecho a un máximo de 5 países en los que disponer de esos listados de importadores potenciales. Y por último, el programa de Extenda Inteligencia Comercial también analiza los competidores internacionales. Como decía antes, los competidores andaluces, los competidores españoles no están a los que nos vamos a dirigir, van a estar ahí compitiendo con nosotros. Estamos ayudando a analizar las operaciones de exportación de estos competidores en los 5 continentes. Y esto incluye el listado de importadores de tu competidor, países a los que exporta y el detalle de las operaciones realizadas. Esto es lo que te permite a ti analizar con quién te vas a enfrentar en ese mercado. Ya sabes que tu competidor X está exportando X volumen de producto, que es el que tú también intentas entrar en su producto, y te está dando además el detalle de las operaciones que ha realizado durante los últimos años. Y para eso, lo único que tienes que indicarnos es la razón social de los competidores y también elegir un máximo de 5 competidores extranjeros por solicitud. El informe no incluye en ningún caso, como decíamos, información sobre empresas andaluzas. ¿Cuáles son los requisitos que una empresa tiene que cumplir para acceder a este nuevo servicio de Extenda? Bueno, pues son realmente muy básicos. Lógicamente, ser empresa andaluza. Somos nosotros una empresa pública andaluza y apoyamos exclusivamente a las empresas andaluzas. La empresa solicitante tiene que estar registrada en nuestra base de datos. Esto es una condición sine qua non que repetimos una y otra vez. Se trata de entrar en la página web de Extenda si no estamos registrados y cumplimentar un pequeño formulario con unos datos básicos sobre la empresa que nos permiten a nosotros clasificarla por sectores y enviarle la información de nuestro servicio que corresponda a su sector. Así que ninguna empresa que no esté registrada en la base de datos de Extenda puede acceder a nuestros servicios. Esto es importante saber. Así que las personas que estén conectadas online, las empresas que estén conectadas online y no sean aún, y no estén aún registradas en nuestra base de datos, que sepan que esta es una condición sin la cual no es posible acceder ni a este ni a ningún otro servicio de Extenda. Así que está registrado en la base de datos, ser empresa andaluza, lógicamente. Estar al corriente en el pago de cuotas de Extenda, esto también parece que puede ser una condición que nadie discutiría, quiere decir que no se endeuda con Extenda, que todas las, que todas las cuotas de otros servicios en los que hayas participado estén pagados, y también pagar la cuota de inscripción, que como veremos más adelante, pues no es una cuota de inscripción alta. ¿Cómo se solicita este servicio? Bueno, hemos establecido un sistema de bonos para, en la medida de lo posible, flexibilizar la prestación de servicio. Hay empresas que necesitan pues, conocer cuáles son los potenciales importadores en uno o dos mercados,
pero también le gustaría analizar al mismo tiempo cuáles son los competidores en ese mercado. O sea, para que el servicio pueda prestar, digamos, apoyo a esta demanda que puede ser distinta en según qué caso, hemos establecido un sistema de bonos y cada bono tiene derecho a un máximo de 6 informes. Cada uno de estos bonos, que vale 123 euros con 42 céntimos, IVA incluido. El bono que da derecho a 6 informes tiene un coste, podemos llamar cuota de participación, de 123 euros con 42, y podrán versar sobre cualquiera de los 3 servicios, tanto la clasificación de riesgo de nuestros clientes, como la búsqueda de importadores, como la búsqueda de competidores internacionales, y combinar un poco los informes que necesitamos. Y cada bono deberá consumirse en un plazo de 6 meses, quiere decir, esta es la caducidad del bono. Uno lo adquirimos y durante 6 meses digamos que tenemos tiempo para hacer uso de las diferentes modalidades que ofrece. Podemos entonces solicitar 6 informes de clasificación de riesgo, podemos solicitar 6 informes de 5 países cada uno para una misma partida arancelaria, y podemos pedir también 6 informes de hasta 5 competidores internacionales en cada mercado, o combinarlo. Esto yo creo que es una buena opción, y que a lo largo de 6 meses uno puede disponer de información muy práctica y valiosa que le ayude a tomar las decisiones de salida a otros mercados. Finalmente, ¿cómo se solicita este nuevo programa de inteligencia comercial? Bueno, pues en la página web nuestra hay un formulario para la solicitud y el pago del bono, y una vez realizado, pues se elige el tipo de informe que se necesita, ¿verdad? Así que es una cosa muy fácil. Recuerden, por favor, que es condición sine qua non estar dado de alta en la base de datos, a las empresas que están conectadas con nosotros por Internet, que comprueben si están o no están. Como la base de datos pues recoge, digamos, fichas de empresas que pueden haberse dado de alta hace 10 o 12 o 15 años, en numerosas ocasiones nos damos cuenta que si la empresa se muda o cambia de director de exportación o cambia de actividad o incorpora nuevas marcas, se le olvida a lo mejor actualizarlo dentro de la base. Y yo animo a las empresas que ya están en la base de datos que entren en su ficha y comprueben que los datos son correctos para seguir recibiendo la información en las direcciones adecuadas, o cambiando el nombre, si ha cambiado el nombre del responsable de exportación, pues incorporar el de nuevo, y a las empresas que no están dadas de alta, pues lógicamente que procedan a darse de alta, que como digo es un formulario muy cortito, y les va a quitar muy poco tiempo. Esto es lo que tengo que decirles sobre el programa de inteligencia comercial de Extenda. Hay otros servicios que les invito a visitar en nuestra página web, www.extenda.es, servicios de información, de formación, actividades de promoción, actividades de consultoría y sobre todo una red exterior que está presente en más de 60 mercados de todo el planeta y que tiene como objetivo principal estar atento a oportunidades de negocio que aparecen para las empresas andaluzas. Estamos, como digo, con oficinas propias o con contratos de prestación de servicios con consultores locales en más de 60 países, que lo que tienen es la misión de facilitar la llegada y el aterrizaje de las empresas andaluzas en estos mercados. Y ahora, antes de pasarle el testigo a Tomás, me gustaría, bueno, ponerme a su disposición si hay alguna pregunta. A ver, sale por aquí, ¿no, Tomás? De las empresas que están en el chat. Son los comentarios de tu correo y poco más. Esto nada más. Ya está. Muy bien. En principio no parece que haya preguntas de momento. Sí, Darío Escudero parece que pregunta cuál es el coste del programa. Como he dicho, el coste del programa que da derecho a 6 informes, combinados también, sobre clasificación de riesgo, importadores o competidores, vale 123 euros con 42 céntimos. IVA incluido. Ese es un coste, yo creo que es asumible por la mayoría de las empresas. A cambio de una información que está contrastada, que está actualizada y que está revisada también por Extenda, y que va a aportar datos interesantes que sirvan para la toma de decisiones. De nada. Tomás. ¿Pasamos?
Pasamos entonces. Ok. Muchas gracias por su atención. Les dejo con Tomás, que va a hablar de las claves para la búsqueda de información. Bueno, muy buenos días a todos, a los que estáis en online y aquí. Voy a intentar compartir mi presentación. Un segundo. Ahora se debería de ver aquí. Ok, vale, pues aquí ya estamos. La presentación que voy a dar, el título aquí lo tenéis, las claves para la búsqueda de información y oportunidades comerciales en el proceso de internacionalización. Aquí os dejo un poco el índice que vamos a seguir. La idea es daros un poco las claves de cuáles son las principales bases de datos a nivel internacional y las principales fuentes de información que podéis consultar a la hora de buscar la mejor información disponible a la hora de vosotros iniciar vuestro proceso de internacionalización. Desde luego no es del mismo nivel y profundidad de los servicios que ha comentado antes el compañero Cristian, pero bueno, sí que os sirva un poco de punto de partida, de inicio, para saber cuáles son vuestros mercados prioritarios, cuáles creéis que son los mercados donde vais a poder tener más oportunidades o menos riesgos a las horas de internacionalizaros, o bueno, una información referente sobre cuáles pueden ser vuestros competidores o por dónde se mueven las tendencias de mercado o dónde están los potenciales clientes, ¿no? Un poco la información que hay disponible de forma gratuita en la web, sobre todo de organismos contrastables y sobre todo fuentes oficiales, ¿no? Que lo que intentamos facilitaros y por lo menos que los tengáis en mente a la hora de vosotros poder tomar esas decisiones. Vale, pues iniciamos por este primer punto, que es búsqueda de mercados, tendencias según sector y producto. Lo primero que quería comentar en este apartado es que, bueno, para nosotros la internacionalización responde a una estrategia propia de la interna interna de la empresa y tiene que ser fruto de una decisión meditada y autoconsciente. Es verdad que en el proceso de internacionalización, bueno, pues hay distintos grados, distintas tipologías de empresas. Hay empresas que nacen ya con una perspectiva global, esta llamada Born Global, que tienen ya esa perspectiva de salir fuera desde que nace la empresa, y otras que se internacionalizan de forma más reactiva, a lo mejor están en el mercado y empiezan a detectar que les llegan pedidos de fuera, puede ser a través del online o de cualquier otro medio, o ve que su vecino está teniendo éxito en algún proceso de internacionalización, entonces, bueno, decide tomar este camino. En cualquier caso, recomendamos por la experiencia que tenemos nosotros que sea una decisión y una estrategia que desde la propia empresa se tome en consideración, porque va a implicar a prácticamente todas las áreas de la empresa. La dirección tiene que estar implicada y el último persona de producción debe estar implicada, porque es verdad que como digo, va a implicar a muchas fases del proceso. Vamos a tener que adaptar productos y servicios a las idiosincrasias del mercado destino que seleccionemos, vamos a tener problemas que no nos hemos enfrentado, de tiempos de pago mucho más dilatados, de tiempos de entrega mucho más dilatados, se nos va a aumentar riesgo, vamos a aumentar incertidumbre, vamos a aumentar tiempos. Entonces, es algo que sí tenemos que tener muy claro de forma interna, y tenemos que intentar de trazar una estrategia para tener éxito en esta internacionalización. Entonces, bueno, no quiero desincentivaros, al contrario, creo que salir al exterior es positivo, pero sí que hay que estar concienciados que los retornos muchas veces tardan y que trazar una estrategia es el camino, no es algo que se deba hacer a salto de mata. Puede surgir la oportunidad, pero a partir de ahí tenemos que trabajar y tener claro qué es lo que vamos a hacer en el entramado internacional, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es este primer paso que creo que es importante a la hora de trazar esta estrategia? Bueno, pues lo primero que debemos hacer en este caso es tomar autoconciencia de cuáles son nuestras fortalezas como empresa, ¿no? Eso nos va a marcar un poco ya no solo nuestra estrategia, sino qué indicadores o qué tipo de información debo yo buscar a nivel internacional, que me va a marcar cuál es el mercado objetivo que yo quiero seleccionar. No es lo mismo una empresa que vende productos
por ejemplo, de lujo, que a lo mejor puede ir a un país, para ellos priorizarán un país que no tiene por qué tener tanta cantidad de población a lo mejor, pero sí un nivel adquisitivo más alto, ¿no? Frente a otra que vaya un producto de consumo más masivo que necesita una base de clientes mucho más amplia, a lo mejor países como Luxemburgo, que tienen muy poca población y muy alto poder adquisitivo, pues, un tipo de empresa que sí le interesará, otro tipo que no. Y así, bueno, pues cualquier tipo de producto, ¿no? El objetivo de que tengáis claro cuáles son las bases de datos y qué información tenéis que buscar a nivel internacional, eso que podáis maximizar o eso, poder maximizar al elegir el destino. Bueno, pues este es el destino que me va a tener, que voy a tener yo más potencial de desarrollar mi mercado, o este es el destino que me va a minimizar los riesgos a la hora de yo internacionalizarme. Son dos visiones y las dos hay que tenerla en cuenta a la hora de seleccionar un destino prioritario u otro, ¿no? Aquí un poco os menciono las fases habituales a la hora de marcar esta estrategia. Como os digo, lo primero esencialmente es análisis interno, el típico DAFO que suelen hacerse las empresas para ver sobre todo me refiero a la parte interna, eso de ver cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, porque de cara al exterior es importante que lo tengamos claro. Después, bueno, trazar una estrategia según el tipo de producto. Hay productos, como digo, necesitan una base de clientes muy amplia, a lo mejor necesitan ir inicialmente ya a 2 o 3 mercados a la vez, a salir al exterior, o hay empresas que por recursos solo tienen una persona para que pueda viajar. Bueno, les interesa hacer una estrategia más de maximizar ese recurso en un solo mercado, incluso en una sola ciudad dentro de un país, para centrarse y focalizar los recursos que no se dispersen en un área. Pues todo esto son cuestiones que tenemos que valorar, ¿no? Y es algo que tenemos que valorar cada uno internamente dentro de cada una de nuestras empresas. Como os decía, todo esto va a tener repercusiones a la hora de salir al mercado internacional, repercusiones sobre nuestro producto o sobre nuestro servicio. Ya no solo la evidente, bueno, pues tendremos que cambiar el idioma del etiquetado, tenemos que cambiarnos algunos productos al gusto del destino porque no será el mismo que el nuestro, que va a implicar a distintas áreas, al área financiera, porque a lo mejor a la entrega de un producto en vez de una semana son 20 días, que es el tiempo de tránsito de un buque de aquí a un país latinoamericano, un país asiático. Todo eso va a sumar tanto la parte, por ejemplo, la parte financiera, hasta que tengamos el retorno del pago del producto. Pues todas esas cuestiones nos van a afectar y hay que tomarlo en consideración a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Paso a la siguiente ahora. Lo que os comentaba, hay 2 tipos de criterios a la hora de salir internacional. Lo primero, pues muchos se nos acercan con un criterio subjetivo, lo que me refiero es eso. Pues me he encontrado que la empresa de enfrente se ha ido a Noruega y le está yendo muy bien, me interesaría. Todo eso está bien y yo no lo desdeñaría, por supuesto, he leído un artículo que tal y todo eso es información positiva, pero sí debemos contrastarla con información mesurable, ¿no? Yo creo que lo mejor es intentar hacer lo más sistémico posible. Y si partimos de esa información es correcto, pero intentar contrastarla con los datos que hay a nivel internacional y ver si, bueno, pues si de un filtrado de países me salen 15 países los que tengo potencial y lo que yo intuía está dentro de ese top 5 de países que me sale que tengo potencial, pues adelante. Si vemos que está del 35 para abajo, por lo mejor esa intuición que yo había visto, esa noticia que había leído, pues debo sospechar a lo mejor de ella, ¿no? Entonces, por allí sí es verdad que bueno, no desdeñemos información subjetiva, pero siempre ponerlo un poco en cuarentena hasta que los datos así nos la valen. Aquí un poco diferencio entre macroentorno y microentorno a la hora de luego discriminar los datos, porque es verdad que bueno, son muchos países a lo largo en el globo y es verdad que podemos diferenciar un poco los datos que yo llamo aquí macroentornos, que son los que nos afectan a nivel más global, ¿no? Los datos económicos más generales, donde hablamos de pues, el PIB de un país, el poder adquisitivo, la población, son datos los que no tenemos ningún tipo de capacidad de modificar nosotros como empresa, ni incidiendo en un mercado, ni nada, son totalmente ajenos porque van dentro de la idiosincrasia de los países y son más fácil mesurables y contrastables entre áreas, pues son datos que veréis son públicos y son bastante fáciles de llegar a ellos, ¿no? Frente a los del microentorno que son los más apegados a mi sector concreto, ¿no? Entonces, esos yo los recomiendo a la hora que hagáis un pequeño filtrado
inicial para ver cuál es la potencialidad realmente de algunos de los países según los indicadores que a mí me interesan, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues centrarnos en ya la información relativa a mi sector, que normalmente va a ser más difícil de acceder a ella y muchas veces tendremos que ir a fuentes locales, ¿no? Las fuentes locales de cada uno de los 200 países, 200 y pico del mundo, pues eso pues, es una tarea tienes que prácticamente que es imposible asumir por cualquiera de las empresas, no sé que seáis mastodonte que tengáis muchos empleados destinados a esto. Bueno, como comento eso, estos son los datos de los indicadores que denominamos como macroentorno, ¿no? Hablo de eso, de factores demográficos, factores económicos, factores políticos, legislación, factores ambientales, todo ese tipo de cuestiones más generalistas, ¿no? que hemos de tener en cuenta y que son recomendables para este primer filtrado frente a los del microentorno que he mencionado, que son más de índole local y son más difíciles de encontrar. No me quiero parar mucho, pretendo ir un poco rápido para no dilatar mucho mi exposición, ¿no? Que no nos pasemos de la hora. Aquí una visual un poco de a qué es lo que me refiero, ¿no? Dentro de la empresa o mi producto y alrededor, bueno, esos indicadores que son cercanos a mí, pues la cultura de consumo de un país, los sistemas de distribución que hay dentro de un país y en concreto de mi sector, el mercado, el gobierno local, todo ese tipo de indicadores que nos pueden interesar a la hora de seleccionar un tipo de país a la hora de salir al exterior frente a esos más macro que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Bueno, me voy a centrar ya en algunas de las fuentes para poder localizar estos indicadores macroeconómicos, ¿no? La primera que menciono aquí, yo creo que puede estar en la mente de todos, porque hemos escuchado noticias de Fondo Monetario Internacional que publica las previsiones de que España va a crecer, España va a crecer, o sea, que es algo que tenemos todos bastante en mente y es bastante recurrente en las noticias y tal, ¿no? Al final, el Fondo Monetario Internacional es una de las principales instituciones que facilita información de corte macroeconómico. Bueno, todos ellos publican todos los años 2 veces, una en abril y el otro no sé si en octubre, actualizan los datos sobre la información económica de todos los países del Fondo Monetario Internacional, que son prácticamente todos los del planeta, y eso, lo que decía, lo publica 2 veces al año, publica tanto los datos históricos como unas previsiones a 5 años, creo recordar. Con lo cual, bueno, tenemos tanto la información de cómo está el país actualmente y cómo ha estado, como unas previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre cómo va a estar en un futuro cercano, ¿no? Es bastante sencillo, si te creamos en Google Fondo Monetario Internacional o las siglas en inglés IMF, y ellos publican lo que se llama el World Economic Outlook Database, ¿vale? Allí podéis encontrar toda la información referente a este tipo de indicadores, ¿no? Aquí tenéis una visual de lo que vais a encontrar en la web para que cuando lo veáis, bueno, que os suene un poco. Como veis aquí, en 2000 podéis consultar tanto esta versión como versiones anteriores. Podéis ver cuáles eran las previsiones a 2018 del Fondo Monetario Internacional. Eso no quiere decir que las de 2022 no te venga el histórico anterior, pero bueno, como han variado y queréis ver qué previsiones había antes frente a las previsiones que hay ahora y cómo han variado, bueno, también podéis ver las anteriores. Ya te os digo, os publican 2 veces al año, la última es la de abril, que es la que está ahora mismo aquí. Creo que vuelvan a actualizar, no me hagáis mucho caso, no recuerdo, pero es a final de año, octubre, noviembre, suelen publicar otro World Economic Outlook de esto, ¿no? Y ahí podéis encontrar la información. Es bastante sencillo. Si clicáis, esta es la web que os vais a encontrar. Si veis, bueno, pues las data tools, que es donde podéis, las herramientas donde podéis filtrar y marcar qué países os interesan y tal, y os podéis bajar archivos ya prediseñados en PDF con información sobre países, información sobre indicadores, ya un poco depende de lo que vayáis buscando, ¿vale? Aquí para que tengáis visual, bueno, aquí por ejemplo, si le dais a esas data tools, pues podéis discriminar por países o por grupos de países. Pues me interesa la información de Latinoamérica en general. Bueno, podéis seleccionar por grupo, o de Europa en general a Europa de los 27. Podéis seleccionar Europa de los 27 y os da el indicador para Europa de los 27, a lo mejor porque queréis hacer
una comparativa, ¿no? Donde está la media Europa los 27 y donde están los de los países X y quiero hacer la comparativa. Pues os lo permite, ¿vale? Y aquí por países podéis sacar la información marcando ya los países en concreto que os pueda interesar, ¿vale? Y aquí un poco para que veáis la tabla de resultados que os da. Como veis, bueno, aquí de estos indicadores, bueno, pues está la cifra definitiva 2020 de la mayoría, que es la parte que está marcada en blanco, ¿no? Y la parte azul son las previsiones. Todavía no son datos definitivos, ¿no? Pues 2020 están definitivos, 2021 pues aún no están y en adelante pues son previsiones. ¿Vale? 2023 en adelante, si fuéramos más hacia la derecha, pues veréis que hay bastantes más datos a los que podéis acceder. Y más para abajo, pues un listado bastante más amplio. Estos son los primeros, que son los del Producto Interior Bruto, pero los hay de población, los hay del IPC, bueno, hay bastante cantidad de datos que creo que os puede interesar. Al final es meteros, investigar un poco, porque al final a cada uno, según vuestro producto o servicio, os puede interesar más un indicador u otro. Otra base de datos muy similar al Fondo Monetario Internacional, que es el Banco Mundial, ¿vale? Es una de las principales instituciones financieras internacionales y también da información, ¿vale? En ese sentido. Tiene un carácter más social, que sí encontraréis muchos más indicadores de desarrollo medioambiental y ese tipo de cuestiones, ¿no? Desarrollo social, desarrollo urbano, ahí encontraréis. Si os interesan más este tipo de indicadores, tiene una mayor cantidad el Banco Mundial, frente a los que son puramente económicos, que quizás estén un poco más desarrollados en el Fondo Monetario Internacional. Pero realmente podéis encontrar información de ambos tipos en los dos, ¿no? Aquí hay, digamos que hay dos tipos de formas de buscar, una de filtrado un poco más temático, ¿no? Tiene un discriminador de indicadores según temática, pues ya digo, medio ambiente, social, pues por ahí lo podéis buscar, y después ya una base de datos más rigurosa, donde podéis vosotros poner qué tipo de información queréis, pues el PIB, tal, podéis marcar, aquí tenéis, podéis marcar qué países queréis, qué horizonte temporal queréis que os saque. Esto, normalmente aquí no vais a encontrar previsiones, sí el histórico, ¿vale? Y bueno, hay distintos tipos de filtrado que podéis usar en esta base de datos, que también es un organismo internacional, son fuentes contrastadas y creo que es lo más positivo a la hora de intentar hacer esta primera discriminación. Otras que os menciono, que tenéis aquí y podéis usar, es el Eurostat, que es la base de datos europea, ¿vale? Que ahí tenéis toda la información muy desarrollada sobre los países pertenecientes a la Unión Europea, ¿vale? De diversa índole. Y la CIA, ¿no? La organización de la CIA, la americana, pues publica el Factbook anualmente y hay información prácticamente de todos los países del mundo también de bastante diversa índole. Ya un poco depende de en qué sector os mováis, os puede interesar más una base de datos u otra. ¿Vale? Con respecto al riesgo, que había mencionado también Cristian en el servicio de Stenda, bueno, hay distintas bases de datos públicas a nivel internacional que dan información sobre el riesgo, en este caso más a nivel país. Ese tipo de información que mencionábamos antes, ya a nivel empresa, si una empresa en concreto es solvente o no, suele ser de información de pago, ¿no? Más a un nivel más detallado. Pero sí podemos a lo mejor discriminar países o zonas donde queramos actuar o no. Bueno, pues si es un riesgo país, todos tenemos en mente países, por ejemplo, más autoritarios en los que se han expropiado empresas, bueno, pues eso evidentemente tienen un riesgo muy alto de operar en ese país, o países donde existe riesgo de quiebra del Estado y que los contratos públicos que podamos ganar en ese país, bueno, pues tengamos cierto riesgo de no cobrar. O el riesgo lo que llamamos riesgo comercial, que es que sea un país donde sea habitual el fraude, por ejemplo. Son países donde tenemos que tener bastante cuidado con quién hacemos qué tipo de operaciones. O el riesgo cambiario, ¿no? Todos hemos escuchado temas de corralito financiero, tal, todos esos temas, países que tienen una elevada inflación, elevados tipos de cambio, sobre todo que fluctúan mucho, en las que si tenemos operaciones nominadas en moneda nacional, tenemos, por ejemplo, Argentina, que es el que primero se nos viene a la mente, o Venezuela, con los cambios de precio que han tenido estos últimos años. Si que vendemos algo a día de hoy, pero no vamos a cobrar hasta dentro de un largo tiempo, o son servicios que tienen, por ejemplo, mantenimiento y están nominados en moneda nacional, en pesos argentinos, y sabemos que esa moneda se va a devaluar, bueno,
tenemos que tener en consideración los altos costes que nos pueden derivar de irnos a una institución financiera y fijar ese tipo de cambio, o bueno, saber que eso puede hacer que en algún momento o nuestro cliente no nos pueda pagar porque no puede asumir esa diferencia de precio, digamos, artificial que se ha provocado por el tipo del valor del dinero, o nosotros, nuestra operación puede que no nos salga rentable. Eso hay que tenerlo siempre en consideración, este tipo de riesgos, ¿no? ¿Hay entidades que nos proveen ese tipo de información? Sí, a nivel internacional podemos ver varias, sobre todo, por ejemplo, a nivel español. Claramente está la Compañía Española de Seguros de Exportación, que se dedica precisamente a dar, a asegurar empresas exportadoras, para asegurar ese tipo de operaciones. Entonces, bueno, podemos consultar de manera pública un mapa que ellos tienen sobre una especie de mapa de calor sobre qué países son más o menos riesgosos a la hora de operar con ellos. Aquí no habla tanto de tipo cambiario, pero sí está incluido ese riesgo país o ese riesgo comercial, ¿no?, de cada una de las zonas. Vemos aquí un poco la imagen de la web, pues lo califica de forma muy sencilla, ¿no? Lo que vemos en gris son países que consideran que no hay riesgo realmente, el verde es el riesgo mínimo y los que vemos más en rojo, pues el riesgo máximo, ¿no? O así los clasifican ellos. Pues, mapa CSC en el buscador de Google y es lo primero que os vais a encontrar, que es bastante identificable. Esto es una institución semipública española, tiene mitad y mitad en su accionariado, mitad público, mitad privado. Bueno, igual que ella, es accesible otras instituciones. Bueno, si le dais a algún país, esta es la imagen que os vais a encontrar, riesgo comercial, la situación política, cómo ha evolucionado la economía. Si le dais más para abajo, pues vais un poco más, y incluso algunos informes descargables de forma gratuita, ¿vale? Es una institución que al final, si vosotros queréis, lo que hacéis es asegurar. Entonces, si tienen sus servicios de pago y si queréis una información más detallada, pues son servicios de pago, pero bueno, tenéis este primer contacto público con información pública que podéis acceder a él de forma sencilla. Igual que CECE, bueno, pues está COFACE, que es el, digamos, el homólogo francés, y vais a encontrar la misma cantidad de información. Tienen otra codificación de calor, lo llaman A1 en vez de 1, pero es bastante similar. Y después las típicas agencias calificadoras que también están en esta tipo de calificación A1+ y tal, que califican a todos los países según el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que existen diversas fuentes bastante oficiales en las que podéis sustentar este tipo de decisiones a la hora de buscar información sobre internacionalización. Bueno, pasamos a un punto más centrado en la competencia, ¿no? En la competencia internacional. Hasta ahora hemos visto lo que yo llamo aquí lo que es atractivo de mercado, ¿no? Si un mercado es atractivo en sí para una empresa, ya no tanto focalizado en nuestro producto o servicio concreto, sino pues Estados Unidos, por las cifras macroeconómicas que tiene y tal, pues en general, pues a la mayoría os saldrá que es un país atractivo per se, ¿no? Pero después deberemos de bajar un segundo nivel, que yo llamo aquí fuerza competidora, ¿no? ¿Somos competitivos en ese país? ¿Cuáles son los indicadores que son más arriesgados a mi sector, que me pueden dar información sobre si este país es el más proclive para que yo desarrolle mi actividad internacional, ¿no? Bueno, pues lo primero, evidentemente, lo que os pongo aquí son las barreras que podemos tener al comercio, ¿no? Que es algo muy evidente que nos puede interesar, ya tanto si tenemos productos o servicios, ¿no? Normalmente afectan más a los productos, que son los que suelen estar sujetos a estas medidas que yo llamo aquí barreras arancelarias, ¿no? Son las que están relacionadas con todo lo que es el pago monetario. El típico arancel que podemos tener todos en mente que tenemos que enfrentarnos en aduana, ¿no? Pues una barrera que evidentemente hay que tener en cuenta, y después unas barreras no arancelarias, que son todos aquellos requisitos técnicos, administrativos y legales que podemos enfrentarnos en cualquiera de los países de Chile. Pues que sepáis que existen fuentes de datos internacionales y nacionales que podemos consultar de forma relativamente sencilla, ¿no? La Secretaría de Estado de Comercio, por ejemplo, nos provee un buscador de barreras comerciales, ¿no? Y aquí tenéis la imagen de la web, si ponéis barreras comerciales. Esto pertenece como digo, es del Gobierno de España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿vale? Si ponéis Secretaría de Estado de Comercio, barreras comerciales, lo primero que os va a aparecer es
este buscador, que podéis buscar tanto por barreras temáticas, digamos, por la tipología de barrera, por la tipología de producto, como por países concretos, ¿no? Y ahí podéis ver, bueno, pues indicar. Y aquí os pongo un ejemplo de una de las barreras concretas que hay de Chile, ¿no? Por poneros el ejemplo. Bueno, pues hay una normativa específica para los instrumentos de cable y aparatos electrónicos que hemos de tener en consideración si vendemos este tipo de productos en el país, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un primer filtrado, ¿no? que os puede servir. ¿Qué os recomiendo? Sobre todo a la hora de la venta de productos, ¿no? Que os acerquéis a la web de la Comisión Europea, ¿vale? Allí en el Access to Market, que tenéis ahí marcado, podéis ver indicando el TARIC de vuestro producto, ¿vale? Y el producto de país origen, país destino, la que queréis consultar, bueno, cuáles son estas barreras arancelarias y los requisitos normativos que os van a pedir en cada región para vuestros productos, ¿no? Aquí tenéis la imagen de la web. Como veis, aquí podéis poner vuestra partida arancelaria concreta, las 6 primeras cifras, ¿no? Que son un sistema memorizado, que son las comunes a nivel internacional normalmente. Bueno, si tenéis localizadas esas 6 primeras cifras de vuestro TARIC, ponéis país origen España, país destino, el que os interese, y ahí podéis ver qué tipo de aranceles, en este caso, la verdad que no recuerdo qué producto es el 200570, debe ser algún tipo de encurtido o conserva vegetal, pero no recuerdo exactamente cuál marqué. Disculpa, bueno, pues no he puesto en el título cuál era. Pero bueno, si veis aquí, pues hay un 15% de arancel general que tiene que pagar cualquier tipo de persona que quiera importar ese producto en el país, que en este caso es Panamá, ¿no? Cualquier exportación que lleve a hacer en Panamá van a cobrar un 15%. Pero si es de origen europeo, no cobran nada, porque hay un acuerdo bilateral entre Panamá y Europa que hace que las exportaciones con origen europeo de este tipo de conserva vegetal no paguen nada. Esto es importante porque yo ya sé que tengo que pedir en cualquier cámara de comercio un certificado de origen. Si no tengo ese certificado de origen que certifica que mi mercancía es europea, a mí me van a cobrar un 15%. Con lo cual, a lo mejor mi producto está fuera de mercado o no. Evidentemente no voy a ser tan competitivo. Es importante que lo tengamos esto en mente. Aunque es recomendable siempre que nos vayamos a la normativa nacional una vez que hayamos seleccionado un mercado, bueno, yo aquí me iría por contrastar la información, porque esto al final lo da la Comisión Europea, que es un organismo europeo, suele estar actualizado y está bien con respecto a la normativa panameña, pero contrastaría siempre con Aduanas Panamá, una vez que ya lo tengamos claro que queremos ir a Panamá. Pero para este primer filtrado y ver si existen o no medidas que me pueden coartar mi competitividad en un país, creo que es importante que tengamos esta base de datos en mente, porque yo creo que es la más sencilla a la hora de consultar. Igual si vemos en el lateral, bueno, pues nos ponen qué requisitos documentales nos van a pedir para nuestro producto a la hora de llegar al país. Bueno, pues aquí vemos que el importador va a tener que estar inscrito en el SISNIA, que esto lo provee lo que es el Ministerio de Salud Nacional. Hay un registro de importadores en el que nuestro importador, si vendemos, debe de estar inscrito. Bueno, pues ya sabemos que esto es un requisito a la hora de buscar un importador si no quiero encontrarme con problemas frente a la aduana panameña. Pasa a otros indicadores, ¿no? Bueno, si quiero saber las principales cifras de comercio exterior, ¿no? Que nos indican qué países compran mi producto, cuáles son las principales áreas de competencia, qué región está vendiendo o comprando mi producto, qué otros países me hacen competencia en mi mismo rango de productos o servicios. Bueno, toda esa información también podemos consultar diversas fuentes a nivel internacional. La primera y más evidente es Datacomex, ¿no? Datacomex es el aplicativo también de la Secretaría de Estado de Comercio, en el que se puede consultar los datos del comercio transfronterizo, ¿no? Tanto de España a nivel nacional como a nivel provincial. Puedo ver qué está exportando España y a dónde, qué está exportando Andalucía y a dónde, o incluso qué está exportando la provincia de Cádiz y a dónde, ¿no? Para ver un poco mi competencia. A nivel europeo también se pueden consultar esas cifras, con lo cual, bueno, así podemos un poco discriminar y ver quién está importando y exportando qué, ¿no? Qué regiones.
Con lo cual, bueno, aquí igualmente, igual que antes, os doy un poco la visual de cómo se ve la web. Aquí podéis filtrar de distintas formas, pues dar un análisis mensual de cómo está la evolución de los productos, por comunidad autónoma podéis filtrar las variaciones que ha habido estos últimos años y bueno, ya unos informes dinámicos ya para que vosotros filtréis un poco más como queráis, ¿vale? Este es uno de los filtrados que se puede hacer, pues, podéis marcar eso, los años que os interesan, si os interesa importación, exportación, qué países, destinos o orígenes de mercancías os interesan, la tipología de productos, ya digo. Son distintos filtros que se pueden meter y os animo a consultarlo. Por mencionar también Extenda, bueno, que sepáis que tenemos ahora publicado ya en nuestra web Extenda Market Monitor, ¿vale? Hay alguna información disponible sobre países y sectores que podéis consultar, ¿vale? Y otras bases de datos muy habituales a la hora de buscar este tipo de información, bueno, pues la propia de ICEX, ¿vale? Tendréis acceso a los servicios de Stacon y Eurostacon, por ejemplo, se pueden solicitar que os envíen PDF la parte de estadística de resúmenes de países o resúmenes de sectores, de cómo ha evolucionado y cómo están las importaciones y exportaciones de ese país. Normalmente ICEX para esta base de datos de Stacon o Eurostacon exige también registro, ¿no? Que registre un usuario, os dais de alta esos servicios y no vais a tener más problemas, son gratuitos. La propia agencia tributaria, evidentemente, que es el ente rector de las aduanas nacionales, bueno, pues tiene la información sobre qué tipo de mercancías, servicios y productos entran y salen del país y de las regiones, con lo cual también lo podéis consultar a través de ellos. Y después ya, más a nivel macro, bueno, pues la Organización Mundial de Comercio también provee estadísticas y el TradeMap o Itracen de ITC, que también tenéis bastante información sobre comercio internacional, importaciones y exportaciones, ¿vale? Y podéis consultar toda la información referente a estos datos. Intento pasar. Por último, un poco eso, mencionaros bases de datos donde podéis encontrar algo de información referente a empresas, ¿no? Importadores, exportadores, potenciales clientes o potencial competencia. No es sencillo, va a variar mucho según en el sector en el que estéis. Bueno, pues hay sectores donde la asociatividad del sector es mayor y en asociaciones sectoriales es más fácil encontrar información, o sectores de dimensiones más grandes, pues normalmente hay una mayor cantidad de información, sectores más pequeños y más nichos, pues la cantidad de información pues suele ser menor. Si está muy concentrado en un área, pues va a variar. Si en el país de destino, en la que yo estoy buscando información, existe una legislación sobre protección de datos muy alta, bueno, va a ser más difícil de países donde esta legislación sobre protección de datos de las empresas pues más laxa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay distintos grados en el que vamos a poder acceder o no a información de este tipo. Aquí os pongo un poco las bases de datos habituales que solemos consultar nosotros, ¿no? Bueno, la propia web de ICI o otra agencia de promoción como Extenda, pues tienen base de datos. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos la base de datos pública de las empresas inscritas que tenemos en Extenda, o ICE publica listados de exportadores inscritos en países concretos. Organizaciones empresariales concretas. Bueno, yo estoy en el sector de la construcción, pues me voy a cabeza Camicón en Perú, pues tiene un listado de empresas de construcción y proveedores que podemos consultar según distintos filtros que siempre establecidos. Pues ahí podemos encontrar posibles clientes o posibles competidores. Bases de datos privadas, evidentemente, que a nivel internacional. Aquí os hablo algunas que se mueven sobre todo en el ámbito de las licitaciones públicas, ¿no? Como es Assorti o el Develop Bay, o la de Track Global Solutions, la consultora en la que yo soy empleado, ¿no? Bueno, ya dentro de esta contratación pública, normalmente los organismos, los portales de compras públicas de los distintos países, bueno, pues ahí podemos consultar información sobre quién ha sido adjudicatario de qué contrato, sobre esa información pública, o las propias instituciones multilaterales que también publican este tipo de información. ¿Vale? Ya por desgranarme, irme a algunos ejemplos concretos que los tengáis aquí presentes y no me dilato mucho más. Aquí la web de ICEX, como os digo, que tiene directorio de exportadores españoles, ¿vale? Si os pueden interesar como competencia y empresas españolas, ya no son competencias, a lo mejor empresas tractoras que os puedan interesar, que estén instaladas o que haya una base española en cierto destino, bueno, pues y por sectores lo podéis consultar. También ellos publican, aquí tenéis la imagen de más o menos el tipo de información que proveen.
¿vale? Igual que lo hay directorios por países concretos, ¿no? Pues el directorio de empresas exportadoras establecidas en Francia. Podéis consultar algunas que os puedan interesar o no. El de Stenda, que como os digo, tenemos público la información de las empresas de la base de datos que así lo desean. Entonces, bueno, ahí podéis consultar empresas andaluzas que están en este proceso de internacionalización o están internacionalizadas. Las propias cámaras de comercio por TARIC te dan listados de empresas exportadoras o importadoras según qué producto. Es verdad que tenéis que tener en consideración que son empresas que han dado su consentimiento para estar ahí, es decir, no van a estar todas. Igual, bueno, por las cámaras de comercio de destino, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de la de Lima, que es uno de los que tengo más cercano. Bueno, pues ahí podéis ver las empresas que están inscritas en la Cámara de Comercio de Lima en relación a los distintos sectores que tienen aquí de filtro. Pues en concreto son las de construcción de edificios y obra de ingeniería, pero sepáis que hay bastantes tipos de filtros. Sobre todo, bueno, pues este tipo de información a las empresas que proveéis servicios cuya información es bastante más complicada de acceder, bueno, pues os animo a que intentáis acercaros a este tipo de fuentes más secundarias, ¿no? Y sobre todo fuentes en destino. Bueno, ya organizaciones concretas como esta es el listado de importadores y exportadores de aceitunas de mesa, del Olive Council, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, la Organización Mundial de Proveedores de Aceite y Aceituna de Mesa, que sepáis que provee listados de importadores y exportadores, ¿vale? Pues ahí quizás os pueda interesar. Aquí veis la visual, bueno, pues de listados de importadores de aceite de oliva en Brasil. Aquí hay un listado público que podéis consultar, ¿vale? No estarán todas, probablemente sean empresas que hayan dado su consentimiento por estar allí, pero siempre os puede servir de orientación, ¿vale? Y igual que aduanas públicas, sobre todo en países donde esa normativa lo permita, ¿no? Si vais a la aduana española o a la agencia tributaria que he mencionado antes, no vais a encontrar información sobre quiénes son esas empresas que importan y exportan, pero con aquí el ejemplo de Perú, en el que la SUNAT sí da ese tipo de información, ¿vale? Es una información pública, ¿no? Sí podéis acceder a través de una serie de filtrados que tenéis aquí la visual de cómo se ve la web de la SUNAT de ellos, ¿no? De su agencia tributaria, pues podéis descargar este tipo de información. Es bastante más amplio, he puesto un recorte, pero bueno, veis que tenéis, bueno, pues por tipo de producto, la descripción, la fecha en la que se hizo la importación, el puerto en el que desembarcó la mercancía, tipo de mercancía, el origen de la mercancía, el valor de la mercancía, su peso, ¿vale? Y el nombre del importador. Con lo cual, bueno, pues ahí tenéis una información de mucho valor sobre qué tipo sobre quién está comprando mi tipo de producto, quién concretamente nombre de empresa, con lo cual bueno, ahí sí os puede casar. Normalmente son países, por ejemplo, latinoamericanos, algunos asiáticos y africanos lo vais a encontrar. En Europa difícilmente por normativa o en Norteamérica vais a encontrar este tipo de información, pero bueno, que sepáis que según qué países os lo vais a poder encontrar y os animo a intentarlo. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta aquí o en el chat, que he visto que había aquí alguna. Ha respondido ya Jorge, ¿no? Bueno, pues si tenéis cualquier otra pregunta. Pues si no, sí. Pasamos al caso práctico. Doy paso a Jorge. Sí. Buenas tardes o buenos días todavía. Dios. Ok. Pues vale. nada, con Jorge se pues va a hablar del caso práctico de exportación de vinos a Reino Unido. Vale. Gracias, Tomás. Bueno, pues mi nombre es Jorge Orihuela, soy el jefe de información de Stenda. Y bueno, quería plantearos un pequeño caso práctico de cuando las consultas nos llegan a información al Departamento de Información de Stenda. Y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que pretende una empresa, ¿no? Una empresa lo que pretende es a ver si esto me deja compartir la pantalla. Compartir la pantalla, toda la pantalla, y aquí lo vemos, aquí la pantalla está, compartir.
Y bueno, no sé si se ve, si no se ve en la pantalla, ¿no? Lo primero que quiere una empresa es saber, aquí arriba tenemos las 4P, ¿no? ¿Qué producto llevo al Reino Unido? O sea, claro, vino, está claro, está vino, pero ¿qué vino, qué modelo, qué tipo de vino? ¿Cuál es el formato que vamos a llevar? Lo primero que quiere saber la empresa es qué formato vamos a llevar. El producto no solamente es el producto, es el vino, sino qué formato, en qué características, a qué precio lo voy a llevar. Esas son las preguntas que quiere responder cualquier empresa. Qué promoción le voy a hacer y después cómo voy a realizar la distribución. Un apartado muy importante que tenemos que ver es el TARIC. Bueno, ¿qué es el TARIC? Pues el TARIC, lo primero es saber cuál es la codificación de nuestro producto. Muchas veces nos ponemos a analizar, oye, mi producto, ¿qué es lo que tiene? Mi producto, ¿qué código tiene? Bueno, pues para eso existe una clasificación que se llama TARIC en la Unión Europea. El caso del vino sería los 6 primeros dígitos, como ha dicho antes Tomás, el HS que sirve para todos los países, sería el 220421, aunque después cada una de las aduanas tiene que aumentar el número. Bueno, Jorge, ¿y yo cómo tengo esto de forma práctica? ¿Esto cómo lo tengo? Bueno, pues esto es el IAV. IAV es la información arancelaria vinculante, que es la necesidad que tenemos de saber ese código. Esto lo tenemos en la agencia tributaria. En la agencia tributaria nos dicen la información arancelaria vinculante. ¿Y eso qué es? Pues que nos den de forma fehaciente, que nos dé Hacienda, cuál es el código de nuestro producto. Esto es una de las necesidades que tenemos que solventar. ¿Cuál es nuestro código? Cuidado, que equivocarse en el código y fijarse que ahora con el Reino Unido podemos tener un problema, pues si nos equivocamos en el código, porque es la clasificación de la mercancía, porque sobre ella nos dice muchas cosas, qué producto estoy vendiendo y cómo lo quiero vender. Entonces, cuidado con la clasificación. Yo eso lo pongo importante porque el producto no es solamente quiero vender vino, sino que una de las características del vino es la clasificación TARIC. Y para poder tener la clasificación TARIC, yo me aseguraría de que Hacienda está de acuerdo conmigo con esa clasificación, y ese es el documento, y lo tenemos aquí en la agencia tributaria donde está el procedimiento, ¿no? Aquí abajo lo tenéis. Aquí lo tenéis, aquí abajo lo tenéis, que es la agencia tributaria. Si ponéis IAV, agencia tributaria, inmediatamente os aparece, ¿vale? Después, una cosa que sí es importante, es decir, bueno, ¿y el Reino Unido qué compra de vino? O sea, la primera pregunta que hay que hacerle cuando alguien nos pregunta es, bueno, pues como bien ha dicho antes Tomás, nosotros nos iríamos a Trademaps. Dentro de Trademaps nos iríamos, como ya tendríamos nuestro código 220421, y estos son los principales, fíjense, sin meter Reino Unido, nos dicen los principales países del mundo importadores de vino. Fijarse, China, Hong Kong, Estados Unidos, aquí están los principales países. Pero si yo meto Reino Unido, United Kingdom. Aquí está United Kingdom, Reino Unido. Pues aquí me diría fundamentalmente cuáles son los países que más están vendiendo y cuál es el crecimiento que está teniendo cada uno de los países sobre en este mercado, ¿no? Y aquí están los distintos, ¿vale? Los distintos países, cuál es su crecimiento de venta al Reino Unido. Por ejemplo, España tiene una cuota de venta del 10,14 de las importaciones. Dice que hay un crecimiento anual de las exportaciones del Reino Unido al 1%, ¿vale? Y tenemos una cuota de exportaciones de las exportaciones al mundo del 7,8%. Esta web es muy importante, Trademaps, porque no solamente nos da esto, imaginarse que yo voy a quitar el Reino Unido y dejo aquí. Aquí me dice, por ejemplo, que el crecimiento anual de las importaciones de vino de Hong Kong en China, del año 2020 y 2021 es del 41%. O sea, esta web nos da muchas herramientas. Y después, además de esta herramienta, esta web no es baladí porque esta web nos da mucha información de acceso a mercado y
importante, muy importante, el Export Potential Map. Nos dan el potencial de cada uno de los mercados, ¿vale? Digo, para que veáis un poco que aquí ya nos da la importancia, con el Reino Unido, que es el ejemplo que hemos visto, nos da la importancia que es España y las importaciones que tiene y el crecimiento que está teniendo España en este mercado, y seguimos, ¿vale? Después nos iríamos a TradeMap, a Access to Market. Access to Market es una base de datos de la Unión Europea en la que esta base de datos está construida en función de todas las oficinas comerciales de las embajadas de la Unión Europea en todos los países del mundo. La información está muy actualizada. Fijarse que yo ya he introducido, si metéis Access to Market en Google, automáticamente os aparecerán estas 3 líneas blancas. Ya lo he metido aquí para hacer el ejemplo, el 220421, el origen del vino sería España, el país destino sería Reino Unido, y ahora elegiríamos el vino que fuese. Bueno, pues este es mi vino, por ejemplo. Vale, aquí tenemos Sparkling Wine, ¿vale? Le damos a Sparkling Wine, ¿vale? Le damos aquí. ¿Vale? Vamos desarrollando, podemos ir sacando los distintos vinos, ¿vale? Con denominación de origen, y aquí nos sacaría cuáles serían los aranceles, ¿vale? De la Unión Europea de momento dice que el 0%, pero cuidado que cualquier tipo de país nos da 26 libras, GB pound, libras inglesa, por cada hectolitro de vino, ¿vale? Y después tendríamos aquí los procedimientos. Aquí hay una cosa muy importante, que si vamos a hacer un primer envío, no podemos hacerlo de forma autónoma. Olvidarse de hacerlo de forma autónoma. Necesitamos un transitario, necesitamos a un agente, necesitamos a alguien que conozca la aduana, que conozca el funcionamiento de la aduana. Aquí tenéis toda la documentación general y después las específicas para el vino, ¿no? Certificado de inspección para productos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Nos haría falta, y aquí tendríamos toda la documentación. Ya tenemos 2 cosas muy importantes. Tenemos clasificado arancelariamente y aquí tenemos el certificado, o sea, toda la documentación y los aranceles que nos van a hacer falta. Una cosa muy importante es que si no podemos demostrar la procedencia del vino, pues imagínate que el vino, no, es que yo el vino, la uva la traigo, tenemos que hacer el ROSA, aquí lo tenemos, el famoso ROSA, herramienta de autoevaluación de las normas de origen, para saber si podemos demostrar que ese producto, o vino en este caso, es procedencia de la Unión Europea. Porque si no es de la Unión Europea, Houston, tenemos un problema. Nos pueden aplicar, como decíamos antes, nos pueden aplicar ese 26 libras por cada hectolitro de vino. O sea, que cuidado, si no podemos demostrar el origen de vino y tenemos el certificado de origen del vino. Cuidadín con eso, ¿vale? Después, también nos hace falta un estudio de mercado. Bueno, pues aquí para buscar los estudios de mercado nos iríamos a ICEX, tendríamos un estudio de mercado. Estudio de mercado, fijarse que hay un estudio de mercado del vino en el Reino Unido del año 2021 y fijarse que nosotros habíamos dicho en un principio que queríamos conocer el producto, a qué precio, qué promoción y qué distribución. Y da la casualidad que el estudio de mercado nos delimita el sector, nos da la clasificación arancelaria, nos da la estructura del mercado, nos dice las importaciones y principales comercializaciones, evolución de la demanda, nuevas, cómo funciona cada uno de los tipos de vino, vino ecológico, vinos bajos y sin alcohol, tendencia en empaquetado, moneda y evolución del tipo de cambio, evolución de la inflación, precios del vino en el mercado británico, o sea, tenemos el precio, formato de precio, percepción del producto español, es muy importante la marca España y percepción del producto, y después lo que es la P de distribución. Fijarse que en un estudio de mercado ya tenemos toda esta información que estábamos buscando. Por eso lo importante de obtener un estudio de mercado, saber dónde podemos adquirir. ICEX, al final, es uno de los proveedores o grandes proveedores de estudios de mercado y aquí tenemos mucha información de la que podemos tirar. Después también es muy importante que yo quiero saber, oye, ¿qué precio se está estirando? Aparte del estudio de mercado, ¿dónde está? Pues existe una base de datos que es Precios Mundi y podemos decir, oye, ¿cuáles son los precios en el Reino Unido? Y precios en supermercados, precios en restaurantes, precios de ropa y calzado, transporte, servicios. O sea, podemos saber todos los tipos de precios en función de unos 100 países que nos lo da esta base de datos que se llama Precios Mundi. También la vamos a obtener en el estudio de mercado. Hay una cosa muy importante que, claro, en la P de promoción, ya hemos visto, fijarse el producto, clasificación del producto, precio,
promoción. Ahora en promoción, lo ha dicho antes Tomás, yo me detengo un poco más, he ido al Reino Unido, he buscado producto agroalimentario transformado en el Reino Unido. Esto es Market Monitor de Stenda. O sea, en Stenda tenemos el Market Monitor, nos da las grandes cifras del sector, que están muy bien del Reino Unido. Y después nos dice los distintos productos que hay. Por ejemplo, vamos a tener un seminario de productos ecológicos que no es el 25 del 3, sino que es el 20 de junio. El 20 de junio de este mes vamos a tener un seminario de oportunidades comerciales para el Reino Unido y que está puesto en la web. O sea, si accedéis a la convocatoria, pues en la web sí está bien puesto. Y después te dicen, tenemos los distintos eventos. Tenemos el día del Fortify, del vino, misión inversa de Cherry Week. O sea, que hay muchísima información en Stenda sobre acciones de promoción para llegar a un mercado. Muy importante lo que ha dicho Cristian. Muy importante lo que ha dicho Cristian, que estéis registrados en la base de datos. No podéis recibir ninguna información porque para poder empezar a hacer promoción, poder llegar a cualquier mercado, para poder buscar información, lo importante es estar registrado. Si estáis registrados en la base de datos de Stenda, vais a recibir toda la información y vais a poder estar al día. Si no estáis registrados en la base de datos, no lo vais a poder hacer. Hay un pequeño truco que usan muchas empresas ahora para lo que es la búsqueda de empresa. La búsqueda de empresa actualmente se puede buscar en bases de datos, hay más bases de datos, tenemos las tradicionales, fijarse que CESCE es la dueña de Informa e Informa en España es el socio de Dun & Bradstreet, que es la base de datos mundial. O sea, digo, si queréis ir buscar información y si tenéis asegurada la mercancía con CESCE, ellos pueden dar también listados de importadores. Pero existen otras bases de datos, pero hay una que seguramente no estáis explotando y muchas empresas ya la están explotando y la estáis usando todos los días, y no sabéis que es vuestra mayor fuente de clientes, que es LinkedIn. Muchas empresas, nosotros en Stenda ya tenemos licencia de eso para usarla para nuestro trabajo diario, pero ¿qué es LinkedIn? O sea, en LinkedIn tenéis todas las fuentes de importadores. Yo quiero buscar importadores en el Reino Unido. LinkedIn tiene 800 millones de personas en el mundo, incluyendo el Reino Unido, donde puedo ofrecer mis productos y ahí directamente puedo engarzar con los directores de compra. Digo que sepáis que hay muchas fuentes de información que en redes sociales que si las sabéis usar coherentemente podéis tener acceso a esos clientes a los que queráis llegar. Además de Stenda, el programa que ha contado Cristian, que es muy interesante, que es inteligencia comercial. Si mira, Jorge, yo está muy bien que me den un listado, como ha hecho Cristian, el programa es muy potente, lo están usando muchísimas empresas, el precio es muy barato, o sea, la verdad que es un precio barato en comparación de cómo se dicen los listados las ventas, es un precio simplemente para que se use, por eso se pone una cuota desde Stenda. Y si no, yo es que quiero que me busquen, que me pongan delante a los clientes. Bueno, desde China, del Reino Unido, se podrían hacer agendas individuales para aquellas empresas, que esto es lo que también les recomendamos, ¿no? En el Reino Unido se hacen muchas agendas y hacer agendas a empresas, ¿no? O sea, yo creo que me busquen el cliente y me lo pongan delante. Bueno, pues hay un programa que son proyectos individuales que también podrían usar las empresas. Y yo ya, para ir cerrando un poco y quedarme abierto a la pregunta, en definitiva, a la empresa, como he dicho, primero se le dice cuál es el TARIC, se le da información sobre el Trade Maps, Access to Market, estudios de mercado, precios Mundi, Stenda Market Monitor para saber dónde puedo buscar la promoción que puedo hacer en ese mercado, que esté de alta en la base de datos, proyectos individuales y LinkedIn. En definitiva, lo que se le da a la empresa son esas 4 P. ¿Qué producto, a qué precio, qué promoción y cómo podemos hacer la distribución de llegada a ese mercado? Y yo quedo a vuestra entera disposición después de este pequeño ejemplo, después de la ponencia que ha dado Tomás. Al final esto es un pequeño ejemplo para que sepamos cómo aplicar en concreto esto que se ha contado antes a las necesidades de las empresas. Venga, muchísimas gracias y quedo si hay algún tipo de pregunta o alguna duda que tengáis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Por allí en presencial hay algo? Pues estamos aquí preguntando. Parece que no, Jorge. Bueno, pues nada. Has explicado muy claro. Está claro, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Mira, acaba de llegar uno, ¿no? Yo los pasaré a Laura, que es una compañera que está aquí,
y se os hará llegar, ¿vale? Les diré que se os haga llegar. De todas maneras, vamos, tampoco es, por ejemplo, si queréis todo el tema, bueno, yo se lo digo a Laura y que Laura os lo haga llegar, ¿vale? Gracias. Venga. En Extenda, proyectos individuales muy sencillos, es irse a Extenda dentro del servicio promoción, y ahí tenéis proyectos individuales. Es un servicio muy avanzado de Extenda y que te buscan clientes. Lo tenéis en Extenda, proyectos individuales. Perdón, promoción, proyectos individuales. Extenda, servicio, promoción, proyectos individuales. Ahí tenéis el acceso a este servicio, que es muy avanzado y la verdad es que da muy buen resultado en las empresas. ¿Qué más? Aquí hay una, parece. Venga. Entiendo que básicamente todo o prácticamente todo lo que hablaba hoy es conforme a producto. Pero en el caso de servicio, la internacionalización de una empresa que lo que ofrece un servicio, digamos, más personalizado, ¿en qué herramientas puede utilizar para hacer este tipo de análisis? Porque entiendo de aquí, los análisis que vemos de base de datos son un análisis de muchos datos muy multitudinarios, que creo que están bastante bien para este tipo de negocio. Pero para otro tipo de negocio, como puede ser el mío, ¿no? Por eso un poco también traigo la pregunta, que es una productora audiovisual, que lo que hacemos son servicios muy concretos o muy a medida, pero que creemos que sí que puede tener una salida internacional, porque creemos que sí puede tener salida a realizar proyectos en otros países. ¿Qué clase de herramienta podríamos utilizar para analizar el mercado? No sé si la has escuchado, Jorge. Están preguntando por qué no. Por eso. Te lo transmito ahí también. Vamos, si no contesto yo. Digo, por lo que lo sepan aquí todas las empresas que están aquí presentes. Está preguntando por la internacionalización de servicios, ¿no? La búsqueda de información referente a los servicios. Que es verdad que hay cierta información, sobre todo todas las relacionadas con los TARIC que hemos puesto, que no se relacionan directamente con ellos. Esto es una empresa de producción audiovisual. Estaba preguntando. ¿Vale? No sé si quieres contestar tú algo. Responde tú si tú quieres y después yo la complemento si falta. Venga, perfecto. Nada, bueno, lo que iba a comentar, bueno, primero están esos indicadores generalistas que sí hemos visto, que bueno, esos aplican a todo. Es verdad que como producto, cifras de importación y exportación como tal, difícilmente os vais a encontrar, porque realmente vosotros no pasáis por una aduana propiamente dicha, ¿no? Con lo cual allí ese tipo de datos en fuente de información tipo TradeMap, ITC, pues no vais a aparecer, ¿vale? Si existen, digamos, indicadores auxiliares de productos asimilados a vosotros, que es a los que sí podéis acceder. Si un país está comprando cámaras o productos similares que os sirvan como en eso, bueno, pues sí os sirve para marcar ciertas tendencias de mercado, y después a nivel nacional sí os vais a encontrar indicadores concretos del sector audiovisual, ¿vale? Mira, pues hay una página en concreta del sector servicios, os la comparto, aplicación, compartir pantalla, compartir, que es esta, que es la World Trade Organization, WTO Services, y aquí tienes lo que son el negocio, las exportaciones de servicios, y tienes muchísima información sobre información de servicio. O sea, fijarse que antes Tomás os ha dado una página web que es Datacomex, pero es Datacomex, que es para comercio en producto, pero existe otra que es DataIndex, que es para el comercio de DataIndex, que es para el tema de inversiones y el tema de servicio. Ahí también tenéis esta inversión. O sea, al igual que el producto físico está en Datacomex, el servicio están en las inversiones que se hacen en el tema de servicio. O sea, con las dos webs que os he dado, tanto la World Trade Organization, si ponéis en Google WTO Services, ya os aparece la palabra, o sea, el negocio, la gestión de negocio en el mundo de los servicios, y también el Data Index, las inversiones en servicios a través del Ministerio de Economía español.
También ICES está ahora mismo proveyendo un servicio de asesoramiento para, en concreto, el sector audiovisual. Pues quizá te pueda interesar también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues Tengo muchísimas más aquí, gracias. ahora te digo. Yo estoy aquí detrás de las cortinas. Venga, muchas gracias. Convivencias entre países que cuando vender a ciertos países árabes, ¿existe algún sitio que se actualice Nos hablan de problemas con relaciones entre países. Por ejemplo, vender a países árabes que te pueda penalizar a la hora de vender a Estados Unidos, ¿no? Si información referente a ese tipo de cuestiones Y bueno, actualizadas. pero eso es una información. Primero, eso hay que informar a la Unión Europea de todo ese tipo de problemática y después vender a Estados Unidos, que depende de lo que se venda, depende del tipo de producto, al canal y al tipo de cliente, porque puede ser que le estemos vendiendo a empresas que tengan embargo por parte de Estados Unidos, que tengan algún tipo de limitación por algún tipo de circunstancia. O sea, para que exista esa limitación, primero hay que conocer la limitación, dónde estamos, porque es que dependiendo de la ley en la que estamos infringiendo Estados Unidos, para que nos puedan limitar, pero eso hay que saberlo. O sea, países árabes, el único que sería para vender a Estados Unidos, no sé, es que depende del tipo de producto, el tipo de servicio para poderlo saber. Eso hay que concretarlo mucho y después habría que verlo dentro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una serie de páginas web para denunciar este tipo de praxis. Pero vamos, no, eso habría que verlo en concreto. De forma genérica es imposible responder a eso. Pues por aquí creo que nada más, ¿no? ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos.